La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención. También se une otra red de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo. Además, nuestra señal en vivo, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Todos transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día es 28 de noviembre del año 2022. Ya estamos empezando un tiempo diferente que se llama tiempo de Adviento para nosotros los católicos, que nos prepara hacia la Navidad. Este domingo, ayer empezó. Pero el fin de semana ha habido bastantes noticias. Llegamos al lunes 28 con nueva presidenta del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez Chino, y ministros nuevos. Hay 6 ministros nuevos que juramentaron. Además, esta controversia que ha surgido a que el Parlamento dice que no hubo una denegación de confianza y el Ejecutivo lo ha tomado como tal. El Congreso ha presentado una demanda competencial. ¿Qué es una demanda competencial? Nos va a explicar Rosa María. Y también que hay un acta, porque si ustedes recuerdan, el señor presidente de la República, cuando dio su mensaje a la nación, no dijo de denegación, nada. Entonces, los que salieron a hablar de ese tema fueron el señor Salas y el señor Chero, los ministros de Trabajo y de Justicia respectivamente. Pero la señora Betsy Chávez, ayer en una entrevista que ofreció en Televisión Nacional del Perú, el único medio que va, dijo que había un acta. ¿Esa acta qué implicancias podría tener? Todos los ministros firmaron el acta. ¿Qué podría pasar? Rosa María nos va a hacer un análisis y luego estará José Alejandro Godoy para conversar de estos últimos temas acontecidos el fin de semana. Ya estamos con Rosa María, a quien saludamos en esta semana primera de Adviento. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. En efecto, ayer empezó el Adviento, primer domingo de Adviento, tiempo de espera. Vamos a ver qué esperan todos los peruanos en este programa, porque la situación se ha convertido en muy difícil para la estabilidad de los poderes del Estado. Pero, antes de hablar de todo eso, tenemos que hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa, porque eso aquí sí es estable. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión.
Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Omacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica, con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar. La única cosa que tienen que hacer es acercar su teléfono a la pantalla, capturar el WhatsApp y hacernos una donación a través de las billeteras electrónicas. El contenido de nuestro programa es gratuito para ustedes, así que si les gusta lo que aquí comentamos, sería bueno que nos ayuden a salir al aire todos los días. Y para los peruanos que quieran utilizar su tarjeta de crédito en el exterior, tenemos PayPal, una alternativa segura y fácil de usar, que también se puede usar desde el Perú. Muy bien, a ver, y ahora a contar la historia que tenemos que contar, que es larga y complicada, y que como siempre decimos con la Constitución en la mano, se puede hacer mucho más fácil. Vamos por partes. Muchas cosas han cambiado este fin de semana, pero lo que lo cambia todo es lo que hemos conocido anoche. Esta resolución suprema, publicada en el portal de PCM, y sus anexos. ¿De qué se trata esta resolución suprema? Esta resolución suprema es la que acepta la renuncia al cargo del presidente del Consejo de Ministros, formulada por el señor Aníbal Torres Vázquez, dándose las gracias por los servicios prestados a la nación. Esta, la 284-2022 PCM, es la que se publica en el peruano. ¿Ok? Solo esta, nada más. No se publica todos los antecedentes de esta resolución. Estos, más bien, están en el portal de PCM. Anoche, como ya lo narraba Abel, Betsy Chávez, flamante presidenta del Consejo de Ministros, se presenta en Canal 7 y le dice a todo el país lo mismo
que algunos de los ministros habían afirmado vía Twitter que para el Consejo de Ministros, que ella también integró, el gabinete caído de Aníbal Torres, había caído a raíz del rechazo de la cuestión de confianza presentada por el mismo Aníbal Torres. Y esto pasaba de ser una opinión individual de cada ministro a una decisión del Consejo de Ministros que estaba asentada en el acta del Consejo de Ministros del miércoles pasado. Esto lo cambia todo. Y quiero que entiendan bien eso. Y Betsy Chávez entiende perfectamente lo que ha hecho, porque si no, no lo estaría volanteando. Es decir, para que no le quede duda a nadie, ella tuvo que salir ayer en Canal 7, donde lo único importante que dijo es que el acta estaba colgada en el portal de PCM. Era difícil encontrarla, pero la encontré y después la encontró todo el mundo. Y que en esa acta, el Consejo de Ministros decidía que el Congreso había rechazado la confianza. Entonces, acá está, Lima, 24 de noviembre, la carta de Aníbal Torres, que dice lo siguiente, la carta de renuncia, y escuchen bien: conforme a lo acordado en la sesión del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre del 2022, perdón, el 24 fue el jueves, presento mi dimisión al cargo del presidente del Consejo de Ministros, el cual vengo ejerciendo desde el 9 de febrero de 2022. Agradezco, bla, bla, bla. Pero conforme a lo acordado, es decir, el presidente no me ha pedido mi renuncia. Yo no renuncio voluntariamente. Conforme a lo acordado. ¿Y qué ha acordado el Consejo de Ministros? Y eso está en las siguientes páginas. Acta de la sesión del Consejo de Ministros del día 24 de noviembre del 2012. En esta acta no aparece el presidente Pedro Castillo. Esto es notable. Es el Consejo de Ministros presidido por Aníbal Torres, sin el presidente de la República, donde todos los ministros, a excepción de Dina Boluarte y del señor Tineo, después vamos a hablar de ellos, acuerdan interpretar los actos del Congreso como una negativa de confianza, pese a que reconocen que la ley 31355 se los prohíbe. Es impresionante. Y voy a leer algunos párrafos. Pronunciamiento, ese es el orden del día, del Consejo de Ministros sobre el rechazo de plano de la cuestión de confianza contenido en el acuerdo tal de la mesa directiva, remitido con oficio número tal. Es decir, el único punto de agenda es un pronunciamiento del Consejo de Ministros sin el presidente sobre el rechazo de plano de la cuestión de confianza realizado por la mesa directiva. ¿Ok? Acá hay varios antecedentes. Aquí hay varios antecedentes, vamos a leer algunos. El pasado 8 de noviembre, a través del oficio tal, manifestamos nuestra indubitable intención de plantear cuestión de confianza respecto al proyecto de ley tal, pedido que, de manera sui generis, fue catalogado como no atendible por la presidencia del Congreso, atribuyéndose competencias que no tiene, para que a los 2 días la Comisión de Constitución y Reglamento, en una sesión extraordinaria, apruebe un decreto de archivo del referido proyecto de ley, sobre el cual recaía la cuestión de confianza. Todo esto a pesar de que el mencionado proyecto de ley había estado más de medio año sin que suscite ningún interés por parte del Parlamento. Este actuar del Congreso de la República no solo es contrario al ordenamiento jurídico, sino también un ardid, que constituye un abuso del derecho y una flagrante fraude proscrito en el artículo 103 infine de la Constitución Política del Perú, toda vez que burla procedimientos y competencias propias de la forma de gobierno constitucionalmente reconocido, amparándose falsamente
en procedimientos ordinarios del Poder Legislativo. O sea, archivar un proyecto de ley es un ardid, ¿no? Muy bien. Esta forma de proceder hace incomprensible el estado de la referida cuestión de confianza, teniendo en cuenta lo antes expuesto. Primer punto, ¿no? Por otro lado, el pasado 17 de noviembre nos vimos en la obligación de plantear la cuestión de confianza en el Pleno del Congreso, sin antes anunciarla a través de un oficio, ya que el pasado reciente convertía en casi un hecho que, desde la mesa directiva, se iba a gestar otro ardid, con la finalidad de defraudar a la Constitución e impedir nuevamente el planteamiento formal de la cuestión de confianza. Sin embargo, a pesar de los cuidados tomados, mediante oficio número tal, con fecha 24 de noviembre del presente año, el oficial mayor del Congreso nos trasladó el acuerdo de la mesa directiva, que ha acordado rechazar de plano la referida cuestión de confianza, impidiendo su debate en el Pleno del Congreso, el cual, según su propio reglamento, en el artículo 29, es el máximo órgano deliberativo del Poder Legislativo. Más aún, si la cuestión de confianza debe ser resuelta por el Pleno del Congreso, conforme al artículo 133 de la Constitución, al igual que el voto de confianza previsto en el artículo 130 de la Constitución. Por lo que donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Pero no menciona la ley, pues. Sapos, ¿no? Muy bien. Esta decisión es una demostración más de cómo la mesa directiva del Congreso desnaturaliza los procedimientos y competencias constitucionalmente reconocidos a los poderes del Estado. Esta es una decisión antidemocrática y sin precedentes que una vez más vulnera de manera flagrante nuestra Constitución. No nombran la ley 31355, es como si no existiera para ellos. Es alucinante, es alucinante. Y luego hay toda una explicación a la ley 31399 que precisa que toda reforma constitucional pasa por el Congreso, y eso no le gusta al Consejo de Ministros. Ellos creen en todo este texto que las reformas constitucionales no tienen que pasar por el Congreso, lo cual es una aberración también. No sigo leyendo todo, pero sí queremos leer algunos párrafos más. Por estas consideraciones, los argumentos y el fundamento de la decisión de la mesa directiva carecen de contenido constitucional y políticamente válido. Es decir, el Consejo de Ministros declara inválido, por sí ante sí, una decisión del Congreso. Impresionante. La Constitución, cuando desarrolla la cuestión de confianza, habla de rechazo, artículo 132, rehusada, artículo 133, o negada, artículo 134. Por lo tanto, se debe entender que el rechazo, rehusamiento o negación están siendo tratados como sinónimos, en la medida que acarrean la misma consecuencia. Esto es la crisis total del gabinete. Sostenemos entonces, de manera categórica, que el rechazo, rehusamiento o negación de la cuestión de confianza se configura con cualquiera de estos mecanismos: la inadmisibilidad, el rechazo de plano, la improcedencia o negación de la cuestión de confianza para evitar el abuso del derecho o el fraude de la Constitución. Categóricamente, cualquier cosa que haga el Congreso es de negación. No es lo que dice la ley 31355, que no citan hasta el final, ya en los fundamentos de algunos miembros. Entre ellos, César Landa, es una pena que esté acá lo que dice, es una barbaridad. Y la ministra de Cultura, que es Betsy Chávez, y que luego termina siendo primer ministra. Dice sobre la ministra de Cultura, añadió, la única que menciona la ley 31355, es taxativa. La cuestión de confianza se debate y vota en el Pleno y de conformidad con la Constitución. Dicha ley es ley de desarrollo constitucional. Por lo tanto, prevalece sobre el reglamento, que es el que invocan para rechazar la cuestión de confianza. El reglamento es ley orgánica, Betsy Chávez. Revisa tu Constitución. El reglamento del Congreso es ley orgánica también. Y es también ley de desarrollo constitucional. Y ese reglamento fue modificado por el Pleno y no fue impugnado ni por ustedes ni por nadie en noviembre del año pasado. Este es el fin, como dice mi amigo Augusto Álvarez. Esto es gravísimo. Los invito a leerla con calma. ¿Por qué es gravísimo?
porque esto es desacato. Repasemos. La cuestión de confianza, tal como la conocimos en tiempos de Vizcarra, fue anulada por este Congreso. Apenas se instaló. En agosto del año pasado, la señora Patricia Juárez sacó adelante un proyecto de ley para impedir que se disolviera el Congreso. Esa es la verdad. El temor estaba ahí desde el primer día y los congresistas se blindaron con un escudo, ¿ok? Que prohíbe al Poder Ejecutivo hacer cuestión de confianza de casi todas las cosas que antes sí podía hacer. Pero además prohíbe esta acta. Esta acta la prohíbe, porque dice que el Poder Ejecutivo nunca va a poder interpretar el sentido de la negación del Congreso. Es decir, prohíbe la denegatoria fáctica a través de la cuestión de confianza. La prohíbe. Yo creo, y se los he explicado desde octubre del año pasado, en este programa, que esa ley, la 31355, en efecto es inconstitucional. Pero ni yo ni el Consejo de Ministros podemos decidir eso. ¿Quién lo decide? El Tribunal Constitucional. Ah, ya, muy bien, hay que ir a la competencial. Ya lo decidió en febrero de este año, a raíz de que en noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley. ¿Y qué pasó? Perdió el Ejecutivo. Perdió el Ejecutivo, perdió. Entonces, esta acta no solamente se revela contra la ley 31355, sino se revela contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contra un fallo jurisdiccional. Y rebelarte contra un fallo jurisdiccional es delito en el Perú. Se llama desobediencia a la autoridad. Tiene 2 años de pena máxima, tranquilos todos, pero es delito, delito, que colectivamente ha cometido el Consejo de Ministros al desconocer la resolución del Tribunal Constitucional, que se niegan, ni siquiera citan, a reconocer. Con esto ya no hay vuelta atrás. Es evidente que el presidente de la República quiere disolver el Congreso. No hay otra lectura posible para esta acta. No hay otra lectura posible. El camino está planteado. Si el Congreso no lo entiende, bueno. Y yo creo que el presidente de la República cuenta con esa división. Cuenta claramente con esa división. El día sábado, cuando el Congreso no conocía esta acta, lo único que conocía era la juramentación de Betsy Chávez y los dichos de Chero, Salas y Sánchez, que no pasan de ser opiniones. Aún así, el sábado en la tarde, planteó la mesa directiva una solicitud al Pleno para entablar una demanda competencial sobre los dichos de estos ministros, porque no había más. Y algunos dijeron que era innecesario. Yo creía lo mismo, porque la ley está clarísima. No hay más que decir. Y otros llegaron a decir incluso que no sabían contra qué estaban poniendo la competencial si no había ningún acto del Poder Ejecutivo que desconociera el mandato de la ley. Con el acta, la decisión tomada el sábado, ahora sí, es absolutamente necesaria e impostergable. Y fueron 98 congresistas, atención con el número, que ante la inminencia de su disolución decidieron unirse. Y es la primera vez que en este tipo de materias se unen. Y hay que decir que Perú Libre puso buena parte de los votos, no todos los que tiene, pero buena parte de sus votos para apoyar la moción por la cual el presidente del Congreso solicita al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este tema. Sobre el que ya se pronunció en febrero, ojo, con una conformación del tribunal distinta.
Pero podríamos adelantar que, por ejemplo, el señor Ferrero no va a cambiar su voto, no va a pensar hoy diferente a lo que pensaba en febrero, ¿verdad? Y en febrero dijo que esta ley era constitucional, la 31355, la que le impide al Consejo de Ministros hacer esta acta, que reitero es un acto de desacato a la ley. Y Betsy Chávez tenía anoche interés en que todos supiéramos que esta acta existe. Quería que se sepa, va a la confrontación, va a buscar el pleito directo. Hoy estamos 28 de noviembre. El dictamen que tenía que aprobar la Comisión de Presupuesto ha sido aprobado el fin de semana. Pero tiene que debatirse y aprobarse la ley, porque la fecha límite es el 30 de noviembre. 28, 29, 30. El 30 tiene que votarse y aprobarse. Si no, no hay presupuesto y entra en vigencia el presupuesto enviado por el Ejecutivo en agosto. O sea, desde el punto de vista de los ciudadanos va a haber presupuesto, no se preocupen. El ministro de Economía, Kurt Burneo, ha reiterado la semana pasada, lo ha vuelto a hacer este fin de semana, que las iniciativas incorporadas por los congresistas en el dictamen no tienen financiamiento. Por lo tanto, no pueden estar ahí. Algunas personas creen que Betsy Chávez va a ir hoy día a hacer cuestión de confianza del proyecto original de ley de presupuesto presentado en agosto. Y esa es una competencia exclusiva, presentarlo, del Ejecutivo. Algunos temen eso. Ella anoche lo negó, pero es evidente que su capacidad para mentir también está vigente, porque ha mentido y en mucho varias veces. El Congreso tiene que tomar una decisión muy complicada. Por un lado, una oposición que ha querido vacar al presidente desde el primer día. Eso es verdad. Con sucesivas mociones de vacancia, primero alegando un fraude. El fraudismo ha hecho mucho daño a la política peruana. Muy bien. Pero ahora, un sector del Congreso que no quería participar tiene que sentarse a pensar en cómo quiere administrar esta crisis. Hay varias formas. Una, esperar que el Congreso sea disuelto por el presidente de la República. Que sin esperar la resolución del Tribunal Constitucional, puede plantear una cuestión de confianza esta semana, interpretar nuevamente con un acta del Consejo de Ministros que ha sido negada y publicar un decreto de disolución del Congreso. Un decreto de disolución del Congreso que fija fecha para nuevas elecciones, convocando a nuevas elecciones. Mientras el Tribunal Constitucional no ha terminado de emitir su fallo y desconociendo el proceso en marcha del Tribunal Constitucional. Es decir, jugando con el tiempo y disparando primero. El presidente de la República está convencido de que lo van a destituir primero. Ya llegó esa convicción, si no, no hubiera sacado esta acta. Él ya tiene esa convicción, que lo van a destituir primero. Si no nos explica por qué pone a Betsy Chávez de primera ministra, no tiene ningún sentido político. Ningún sentido político poner de primer ministra a una ministra censurada, a una ministra que tiene una investigación por tráfico de influencias, a una ministra detestada por tu socio Vladimir Cerrón, porque ella, en esta acta, desarrolla una teoría que el presidente necesita. Y la teoría es que el presidente puede disolver el Congreso antes de ser destituido. ¿Y qué gana el presidente? Tiempo. Tiempo. Un nuevo Congreso no va a ser favorable a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo es mucho más popular que el Congreso. La última encuesta este fin de semana lo coloca a IEP en 30% de aceptación. El Congreso, o la Junta llega a 10, creo, o a 9. Que se vaya al Congreso es siempre un hecho popular en el Perú. Y el presidente está convencido que si bien la intención
de destituirlo está sobre la mesa, todavía no tienen los votos en el Congreso, pero pronto los podrían tener. Y ante eso se adelanta y está jugando en posición adelantada. Yo creía, por lo menos hasta el sábado, que todavía tenían unos meses por delante. Pero el acta lo cambia todo. Lo cambia todo, es lo que tienen que entender en el Congreso. Y ellos tienen que decidir cómo quieren jugar este partido. Ahora sí. ¿Por qué? Porque pueden administrar su salida o terminar sometidos a un final abrupto, con un decreto de disolución publicado en el peruano, convocando nuevas elecciones, y un tribunal constitucional que todavía no se pronuncia, que probablemente se pronuncia a favor del Congreso, o tal vez no. No lo saben. Creen que sí, pero no lo saben. Y mientras tanto, ayer algunos de los fraudistas, digamos, más alzados, gritaban, ahora sí, como Alejandro Cabero, ¿no es cierto? Matar o morir. Yo más bien creo como el gallo de Chabuca Granda, van a tener que morir matando. Es decir, se tienen que ir todos, que es la propuesta planteada desde el primer día. Y pueden hacerlo de una manera ordenada o pueden hacerlo de una manera desordenada. No es un dato menor que Dina Boluarte no firmara esta acta. Creo que desde que Alberto de Lancín es su abogado tiene mejor asesoría constitucional. ¿Por qué? Porque hay un articulito en la Constitución que es pertinente, muy pertinente, el 128, esta mañana, que habla sobre la responsabilidad de los ministros de Estado. ¿Qué dice el 128? Dice, los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que ellos refrendan. Este no es el caso. Segundo párrafo. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en el Consejo, es el caso, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Y Boluarte no asiste y renuncia de inmediato, poniendo en su Twitter que lo ha pensado mucho y que no conviene que ella esté, y chau pescado. Porque si ella firmaba esa acta, ella también asumía responsabilidad penal y constitucional. Para los curiosos, la acción de cuando a un ministro de Estado se le acusa constitucionalmente por delito, la votación que se requiere en el Congreso de la República para habilitar al Poder Judicial para juzgarlos por ese delito, ¿ok?, es de la mitad más uno del número legal de miembros restando a la comisión permanente, es decir, mayoría simple. Pero cuando se acusa constitucionalmente por infracción de la Constitución, y este también es el caso, porque es el desacato a una resolución del Tribunal Constitucional, ahí sí se necesita 2/3 del número legal de miembros, 87, menos la comisión permanente. Es una mayoría calificada. ¿Dónde está eso? En el reglamento del Congreso. Artículo 89, inciso I, para los curiosos. Y tengo que volver a repetir algo que dije hace un momento que creo que no queda claro porque puede ser confuso para el público. Reglamento normalmente quiere decir decreto supremo. Pero hay un caso que se llama reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso tiene rango de ley. ¿Ya? Es raro, ¿ya? Yo sé, nos odian los abogados por esto, pero reglamento del Congreso tiene rango de ley. Típica pregunta capciosa del profesor Malero, ¿no es cierto? Primer ciclo de Derecho. Muy bien. Reglamento del Congreso tiene rango de ley, pero tiene una particularidad. Solo el Congreso interviene en la formación de esa norma.
nunca es promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se aprueba por resolución legislativa. O sea, es una resolución legislativa que tiene rango de ley. Caracho, qué complicados son los abogados, pero es así. Y de ley orgánica. Porque las leyes orgánicas que tienen una votación calificada, además, son las que regulan las instituciones previstas en la Constitución. ¿Y eso dónde está? En la Constitución. Entonces no es cualquier ley. Es ley orgánica. Está equivocada Betsy Chávez cuando dice que se ha modificado la Constitución vía... No, por ley orgánica. En noviembre del año pasado, lo hemos explicado acá con el doctor Luciano López hace 2 semanas, por ley orgánica se modificó el reglamento del Congreso. ¿Ok? Y al modificarse el reglamento del Congreso se estableció el rol de la mesa directiva, que ya está en la ley 31355, pero se precisó el procedimiento. Y eso sí se puede hacer. Y el acta desconoce eso. Por lo tanto, los ministros que han firmado han incurrido en responsabilidad político-constitucional y pueden ser inhabilitados hasta por 10 años. Suspendidos o destituidos, dice el artículo 100 de la Constitución. Pero además es delito. Una pena máxima de 2 años. Desobediencia. Desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Williams y la mesa directiva no solo emana de la modificación que han hecho al reglamento del Congreso y de la ley 31355, emana de un fallo del Tribunal Constitucional de febrero de este año. A mí me sorprende de verdad que el doctor Landa no lo sepa y no se los haya explicado. Yo entiendo que, bueno, pues el nivel jurídico de algunos es pues bien bajo y hay unos que ni siquiera son abogados. Pero los que sí son abogados deberían saber en el lío en que se han metido y que vayan buscando defensa, porque los van a procesar. Eso es el acto número 1. Los van a procesar de todas maneras por haber firmado esa acta. ¿No tienen un asesor jurídico? ¿De verdad? Y 2, esa acta va a gatillar, si es que no está gatillando esta madrugada ya, un alineamiento en el Congreso para destituir a Pedro Castillo y colocar a Dina Boluarte de presidenta, que no era previsible hace una semana. Yo el viernes discutía con Augusto Álvarez cómo creía, ¿no?, la permanencia de Pedro Castillo, y le dije 50-50. Y me dijo que estábamos ahí 50-50. Y durante la semana decía, todavía se va a quedar, todavía se va a quedar. No es el momento. Después de lo del acta, cambia todo. Acelera un proceso que no tendría por qué haberse acelerado. Por los miedos de los dos. Por los miedos de los dos. Ayer en Twitter algunos lectores decían que eso era como un duelo en el lejano oeste. El que saca la pistola primero mata. Bueno, esa situación está. El Congreso va a buscar su salvación poniendo a Dina Boluarte presidente. No tiene otra alternativa ahorita. La otra es ir a un adelanto de elecciones generales. Y el pueblo lo aguantó con Vizcarra cuando sacaron a Kuczynski, ¿eh? Eso sí lo aguantó. Lo que no va a aguantar el pueblo es una merinada. Eso no lo va a aguantar. Ni hablar. Una merinada, olvídense. O sea, que William sea presidente o algún policía sea presidente, eso no. Pero tal vez le aguanten Dina Boluarte. Por ahora. Por ahora. En fin, vamos a parar acá, porque yo no he parado de hablar. Hay otros temas muy importantes, yo lo sé, por supuesto. Pero ¿qué cosa puede ser a esta hora más importante que discutir sobre la sobrevivencia de la presidencia del Congreso de la República? Deja en suspenso otros asuntos que también teníamos que tratar. Vamos a la pausa y regresamos con José Alejandro Godoy, que también desde su mirada nos va a explicar parte de lo que les acabo de contar y tratar de ver el futuro, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho,
que organiza un evento el 1 y 2 de diciembre de manera presencial en el Paraninfo de la Universidad del Cusco, y también pueden participar de forma virtual vía Zoom. Los informes los encuentran en el 974-437-873. Informes y registros en el 974-437-873. Así que ya tienen Palestra Editores. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado José Alejandro Godoy. Adelante, Rosa María. Muy bien, quería hablar con José Alejandro en primer término del impacto del acta que no se conocía el sábado, y que recién ayer yo escuché en vivo a Betsy Chávez en Canal 7, los que trabajamos en esto, hacemos estos sacrificios, y inmediatamente que mencionó el tema, yo reaccioné en Twitter, comencé a buscar el acta, no la encontré hasta que finalmente la encontré. Y bueno, en los siguientes, creo que 30 minutos, todos los programas políticos que estaban al aire comenzaron a sacarla también. ¿Qué significa esta acta, José Alejandro, para que lo entienda el público? Vamos a ponerlo en buen cristiano, Rosa María. ¿Cómo estás? Yo creo que el acta es el primer camino para que todos los señores que la firmaron puedan ser procesados por una infracción a la Constitución. Porque lo que están haciendo es desconocer una norma. Y como ustedes saben, lo primerito que sale en la lista que tienen que hacer los ministros, el presidente de la República, es cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, si los ministros no están cumpliendo la ley, son inmediatamente infractores de la Constitución. Al ser infractores de la Constitución, y además lo constan por escrito en Consejo de Ministros, la situación de ellos es súper delicada. Porque, a ver, vamos a ser claros en esto, porque esto hay que entenderlo en varias partes. Primero, las normas dadas por el Congreso, tú y yo creo que tenemos muy claro que son normas no solamente probablemente inconstitucionales, sino además inconvenientes, porque como lo ha escrito hoy día muy bien Fernando Tuesta en un artículo en El Comercio, cambian el equilibrio de poderes en la Constitución y básicamente la desequilibran. ¿Ok? Entonces, por tanto, como bien señala Fernando en su texto el día de hoy en día, más que volver al antiguo sistema, o ver si nos quedamos con este, es un poco, tenemos la chance de repensar si este sistema de pesos y contrapesos es el necesario o no. Pero eso se hará en un segundo momento. Claro, o sea, yo lo que, mira, perdona la interrupción, Alejandro, yo en octubre del año pasado se lo expliqué, hay un programa grabado que se llama Cuestión de Desconfianza, se los dije, esto es inconstitucional, pero al final ya lo decidió el Tribunal Constitucional. No nos gusta, nos parece inconveniente, creemos que desequilibra el asunto, pero ya hubo una sentencia y a pesar de lo que dice la señora Echaíz, lo que dice el Tribunal Constitucional se tiene que acatar, sea cuando beneficia al Congreso, como esta norma, o sea, cuando perjudica al Congreso, como el amparo que el presidente Castillo les ha ganado y les ha ganado bien. Lo ganó bien, Castillo, obviamente. El tema de traición a la patria. ¿Ok? Entonces, primera cuestión, hay una infracción a la Constitución. Segunda cuestión, aquí yo veo un papel muy lamentable, y me apena decirlo, del doctor César Lange. Me apena decir el papel lamentable del doctor César Lange en todo esto. Terrible. Porque él es el que además coloca la llave. O sea, porque vamos, yo puedo entender Betsy Chávez, o que incluso el doctor Aníbal Torres, que pueden tener posiciones distintas en la Constitución, pueden decirlo, pero el doctor César Lange lo diga, ya me parece de un nivel de gravedad para su actuación, que no estábamos entendiendo bien para qué estaba en el gabinete, nuevamente además.
que me parece sumamente grave en alguien que además ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Claro. No solamente profesor del o sea, Constitucional, sino magistrado del Tribunal sabe, Constitucional. Él sabe que está haciendo mal. Yo puedo entender que en el resto, pues, la conducta dolosa, ¿no es cierto?, no sea manifiesta porque de repente no saben nada de derecho, pues, ok, ya. Pero doctor Landa no puede desconocer un fallo del Tribunal Constitucional. Y no puede decirlo. Además, han hecho que su opinión y la de Betsy Chávez consten por separado en el acta. Y eso lo ha hecho Aníbal Torres, porque Aníbal Torres preside esta sesión. Claro, porque no la preside, además, ojo. Además, hay dos personas que salvan su entera responsabilidad en eso. El señor presidente de la República no está presente en la reunión, y la señora Dina Boluarte, que tampoco está presente en la reunión. Paréntesis. Pero, ojo, el presidente no se salva. Te voy a explicar por qué. ¿Ya? A ver. Porque le acepta una renuncia que dice conforme a lo acordado en la sesión del Consejo de Ministros. Ok, entonces ya. Y la acepta en esos términos. Bingo. Si se la acepta en esos términos, se acabó. O sea, infracción de la Constitución. Infracción de la Constitución. Deberían contratarnos a nosotros, ¿no? Porque la verdad que se la estamos haciendo bien fácil al Congreso. Pero es que por razones que vamos a comentar luego, vamos a ver por qué el Congreso no la ve. No, creo que la está empezando a ver desde el sábado. Pero ¿no? lentamente. Si uno ve algunos reflejos de algunos parlamentarios diciendo matar o morir, uno se da cuenta de que definitivamente, digamos, todavía siguen algunos en negación. No, claro, es que todavía no saben de qué se van a morir, pero esperen un ratito que ahorita les vamos a contar, pero terminemos con el Ejecutivo. Entonces, el acta es, digamos, la pistola humeante de un delito que es desobediencia a la autoridad y de una infracción constitucional. Eso está claro. Sí. Cometida por todos los partícipes en el acta. El señor Tineo, que ya no es ministro de Transportes, me parece, o sí sigue siendo ministro de Transportes. Mira, con tanto cambio no lo sé. Ya no, creo que ese sigue siendo. Ese se fregó porque no ha renunciado. Pero Dina Boluarte renunció de manera inmediata como manda el 128. Ella sí se salva. Y aquí vamos a tratar de desglosar, porque aquí sí me parece importante. El día viernes por la tarde, luego de que la señora Chávez juramenta, Dina Boluarte saca una cadena de 3 tweets muy clarita diciendo: yo he decidido ayer, fíjate la fecha, ayer, no participar, o sea, no es que la hayan cesado, sino que ella decide no estar. Punto número 1. Dice algo sobre el tema de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. En otras palabras, ella se da cuenta que el presidente de la República está yendo claramente al choque a buscar disolver el Congreso, ¿no? Y ya no está de acuerdo con esa decisión y ella renuncia por esa decisión. Tercer acto con Dina Boluarte, la columna de ayer de Ricardo Uceda en El Comercio, que revela que el Congreso, pese a que toda la evidencia iba en lo contrario, ha decidido no votar a la señora. La señora se va a quedar como vicepresidenta pese a todo el lío del Crua Jurídico, ¿no? Y usted ha sido bien claro en decir que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a ir en esa línea y que lo más probable es que se apruebe en esa línea. Cuarto acto, Marcos y Fuentes el día de hoy cuenta que Betsy Chávez y Dina Boluarte tampoco se tragan. No se tragan. Ahora, tampoco se traga con Portalatino, ¿no? Ni con Silvana Robles. Porque que son, claro, recuerda el chat que está en el centro en donde no tiene ninguna dignidad, las acepta en su gabinete. No es su gabinete, pues. Y el pago a Heidi Juárez es una cosa escandalosa. No. Es que ahí ya vamos a la sección comedia, ¿no? Claro. O sea, Kelly Portalatino enfrentada a Betsy Chávez en unos chats que saca Epicentro hace más o menos un año, y que daba cuenta que la situación en la entonces bancada de gobierno era la noche de los cuchillos largos, ¿no? Y ahora tienes a las dos conviviendo en el gabinete,
la señora Y una es la jefa de la otra. Exactamente. Una es la Pues, jefa. o sea, ya, ¿qué les pasa? No. Esto es un papel. Ahora, tú sabes que hay una escena ayer, les recomiendo a todos que vean la juramentación de Betsy Chávez. Cuando ella termina de jurar, se para y se para al lado del presidente, resopla, que es un gesto que uno hace cuando se trata de liberar de una De situación algo. de tensión. Sí. Hace así, miren, hace así, en cámara. O sea, ella sabe y está dispuesta a hacer un fusible. Y aparentemente el resto también. Va a ser un fusible breve porque Por quieren eso ir al es choque. que es importante no subestimar a Betsy Chávez. Betsy No, Chávez. no, va al choque. Va al No, choque. no, es que te lo digo por una cosa. Como se nombró ayer al señor Aníbal Torres como asesor 2 de la Su asesor. presidencia del Consejo de Ministros, nuestra, y no me gusta la palabra, pero hay que emplearla, DBA, se puso más B que nunca y comenzó a decir que en realidad Aníbal Torres es el que va a mandar, que la señora Betsy Chávez no es alguien No, 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 no. no, perdón, la señora Betsy Chávez tiene un juego propio. No, no, no. A Aníbal Torres le han dado una jubilación dorada, nada más por unos meses, un sueldito en el Estado que no cae mal y que de vez en cuando diga las cosas que dice y que al presidente entretiene. Pero la que tiene el juego ahorita es Betsy Chávez. Por supuesto, pero Y no además, Betsy Chávez tiene un problema menor, que es haber contratado a los parientes de su enamorado. Que es un problema menor. Pero se siente, pero se siente completamente acorralada por ese problema. Completamente acorralada. Entonces está tan acorralado que lo ha llamado mi paisano, ¿no? Claro, es terrible. Mi paisano, no puede reconocer la relación. No, pero además se siente acorralada por eso. Entonces, está dispuesta a morir matando. Ella sí. Recuerda que tiene además dos cosas adicionales. El tema del plagio y un tema que potencialmente la hace además mucho más peligrosa la presidencia del Consejo de Ministros, que es el tema de Servio. Recuerda que cuando ella era ministra de Trabajo estaba a favor de que el Ministerio de Trabajo tomara Servio. Claro. O sea que estaba en la presidencia. Ahora ella no va a estar a favor de eso porque ella va a tener Servio. Claro. ¿Para qué lo quiere mover? Si ya lo tiene ella. Claro. Pero el tema ella quería moverlo cuando lo tenía Mirta Vázquez. Pero ahora lo tiene ella, pues. ¿Cuál es el problema? El tema del plagio y el tema de su paisano, a ponerlo en términos que ella misma lo ha puesto. Su joven paisano. Joven paisano, pues evidentemente la complica, porque de cara a cuando ella deja el cargo de congresista, ella va a poder ser procesada por esos cargos, ¿no? Porque vamos, creo que es evidente la relación. No vamos a negar lo que es evidente, porque además la foto y el video salen a las pocas horas que la señora jura. Ahora, tiene una salida técnica. Lo que pasa es que está tan asustada que, bueno, ¿no? Como hacían contra los indios, ¿no? Ha puesto todos los vagones y comienza a disparar a todo lo que se mueve. Momentito. Sí tiene una salida técnica, pues, porque no tiene 2 años de convivencia con el chico. Entonces, por lo tanto, no se ha generado una relación de convivencia y que no se ha generado una relación de convivencia, no hay nepotismo. Pero, a ver, Rosa María, lo que pasa es lo siguiente. Todos estos actores, y ahí el Congreso también se incluye en el asunto, ninguno tiene una asesoría jurídica lo suficientemente buena que les permita convencerse de que sus fantasmas no son ciertos. Porque del otro lado el Congreso cree, ya, nos van a disolver, y como nos van a disolver, hay que suspender al presidente de la República, violando también la Constitución, dicho sea. No, lo que va a proponer Esdras hoy día es ridículo, ¿ya? Por el amor de Dios, el señor hace todo mal, y quiere tirarse a la SUNEDU, y quiere tirarse al presidente igual de mal. O sea, no hay suspensión del presidente de la República si no es por una incapacidad física. O sea, el señor Esdras o estar procesado de acuerdo al 117. Entonces, primero procésalo, pero no
pero no puedes suspenderlo de la nada, pues. Claro, pues, pero... Y necesitarías además 87 votos, que no los tienes. O sea, no, que no es ridículo. tienes. Que No, no o los sea, tienes. ahí el señor Pero, Esdras Medina y el señor Cabero se dan de la mano en el error. claro, pero sí es verdad que los congresistas no quieren ser disueltos. Eso es verdad. Y eso lo demuestra la votación del sábado. Porque Exactamente. la votación del sábado entra buena parte del oficialismo. O sea, yo comentaba con Eduardo Arián por Twitter que la única bancada que no entra es ni siquiera la de Bermejo, es Perú Bicentenario, que es una bancada que es una escisión de la escisión de Perú Libre. ¿Ok? Entonces, Y bloque Vicente, el bloque magisterial me parece que tampoco entra. De ahí que sean 98, ¿ya? Pero son solo 10 en contra, 4 abstenciones y el resto están ausentes. O sea, esa votación podría subir, ¿ya? Pero digamos que reúnan 100 votos. Esos 100 votos solo se van a volver a reunir si es que realmente hay 100 personas absolutamente convencidas que vienen por ellos. El acta lo cambia todo, porque, ojo, esa votación era sin acta, solo por los dichos de Chero, Salas y Sánchez. Ahora hay un acta. Y si Boluarte les dice, yo me quedo y ustedes también, se acabó, ¿no? Se acabó. Eso creo. Ahora, Cerrón va a tener que tragarse el sapo, por cierto, de Boluarte, a la cual detesta. Bueno, pero, a ver, pero dime una cosa. En la situación jurídica precaria que tiene Cerrón, que se acaba de salvar de ir a prisión preventiva, básicamente porque la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han subido los requisitos para la prisión preventiva, pues a él le conviene mejor tener una bancada en el Congreso con la cual negociar y tragarse el sapo y tener que negociar con Dina Boluarte antes que irse a una elección adelantada y finalmente perder absolutamente todo, porque vamos, Perú Libre saldría absolutamente liquidado en una elección parlamentaria adelantada. Entonces, claro, para que la gente... Rosa María. Sí, Abel. Canal N anunció y estamos viendo en imágenes, el presidente ha salido a la puerta del Palacio a despedir, parece que está yendo al Congreso de la República en este momento con su gabinete. Abel, ya estaba anunciado desde ayer, porque tienen que ir a sustentar el presupuesto. El gabinete tiene que ir a sustentar el presupuesto y hoy día es el debate presupuestal. Ahora, que le hayan dado esa pompa y esa característica y que hayan puesto más gente, más cámaras afuera, lo que anticipa es que es posible que Betsy Chávez haga cuestión de confianza en medio del debate. Y si hace eso, yo sí creo que la suerte de Castillo está echada porque lo siguiente que se vota es la moción de vacancia. Sí, por supuesto. Y se suspende la discusión del presupuesto y se le cita para mañana para que vaya a defenderse y se vota inmediatamente. O sea, sepan que si Betsy Chávez, en coordinación con el presidente, hace una cuestión de confianza 28, 29 o 30, que son los 3 días que se va a debatir el presupuesto, inmediatamente el Congreso lo vaca. Porque no se van a dejar disolver. No se van a dejar disolver. La cuestión de confianza. Claro. Lo vacan en el acto. Para ganar días. Porque además, ¿qué pasa? Ellos podrían esperar la resolución del Tribunal Constitucional, pero el presidente de la República saca un decreto de disolución. Inconstitucional e ilegal, pero convoca elecciones de inmediato. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que eso sería muy popular. Sería muy popular tener un nuevo Congreso. El problema es que creo que el Congreso, y aquí es donde vamos al Congreso ahora sí. Creo que hay un sector del Congreso, por lo menos el sector de Podemos, lo que queda de Acción Popular, que no es la facción de la señora Alba, ¿no? Pero que ya se han dado cuenta de que van por él, ¿no? Y están mucho más pragmáticos. Pero creo que hay un núcleo duro todavía. Está la señora Echaíz, el señor Montoya, el señor Cabero, y cierta parte del fujimorismo, porque el fujimorismo en todo esto es una incógnita, porque hay una parte que está negociando con el presidente de la República cosas.
Hay, lo hemos visto. Claro, hay otra parte con Nano Guerra que dice, sí, vamos al adelanto de elecciones de una vez. Desde la semana pasada, porque le han llamado la atención, ¿ah? Bueno, él se oponía a muerte, a pesar de que Keiko Fujimori sí lo dijo en público, yo dijeron que lo que veía Keiko no tenía importancia. Bueno, y desde el viernes pasado saben que sí, vamos a adelanto elecciones. Han cambiado su posición. Rosa María, la sentencia a favor de, perdón, en contra de Kenji Fujimori te cambia la correlación de fuerzas en el fujimorismo. Ahí ya básicamente Keiko es la reina indiscutible y es la que exporta el jamón y acá no hay sucesión. Ella se queda y ella se planta. Ahí ya no hay más. Y los otros congresistas que están negociando con el gobierno es porque saben perfectamente que si la señora postula, o ahora en el 23, o en el 26, pierde con un foco de luz. Bueno, nunca se sabe, José Alejandro. Esto es el Perú, pero pueden presumirlo. Ahora, regresemos al Congreso. El Congreso tiene varias opciones. Sí. Una es seguir el camino anunciado de mociones de suspensión, moción de denuncia penal, moción de denuncia constitucional, moción de vacancia, en fin, todo el abanico de posibilidades, seguir en la Comisión de Constitución discutiendo delante de elecciones. Ese es un camino. Y no hacer más que la demanda competencial que ya se presentó, tienen todas las de ganar porque hay una ley y una resolución del tribunal que los respalda. Jurídicamente pero el tema es el tiempo. El tiempo y la popularidad de las medidas. Que eso es un factor político bien importante. El presidente tiene en la última encuesta 30% de aceptación, el Congreso 10%. Y el copresidente de su vida y el Congreso manteniéndose ahí nomás. Claro. Entonces, y el Congreso tiene pésima reputación. Entonces el Congreso tiene que convencer al país, ¿no es cierto?, de que ellos son una mejor opción que el señor presidente. Muy bien. No van a poder sacar a Dina Boluarte. Exacto. ¿O tú crees que sí? ¿O tú crees que sí? No. Es que, a ver, la única forma que yo veo que el Congreso pueda quedarse con un horizonte hasta el 2026 es que la señora Boluarte esté en la sucesión. Y con eso hacer lo que Ricardo se ha anticipado, que es decir, chavo acusación constitucional, el tema del Club Apurímac queda ahí nomás. No chao, sino que simplemente la estación, como la de Lucianita León, la metes en el mismo parqueadero, se parquea ahí, no, está en el mismo parking, ¿ya? Total, ese es un estacionamiento bien grande, ¿eh? Hay un montón de expedientes cuadros ahí. Entonces, lo metes en el estacionamiento, ¿ya? Y hay un sitio, tú sabes, no sé por qué me he acordado de la palabra, hay un sitio en el Escorial donde dejan los restos de los reyes muertos para que se reduzcan un poquito y ya los pongan en el panteón. Se llama el pudridero. Bueno, los dejas en el pudridero, los expedientes, ¿no? Ahí. Hasta que un día le diga, ay, mira, ya, entiérralo. Pero están en el pudridero. O para ponerlo en peruano, ¿no? Esas carros y camionetas que están alrededor de todas las comisarías en el Perú. Claro. Ya, hasta que en un momento dado dicen, oye, ¿sabes qué? Ya mucho roche, sácala, ¿no? Ya, que gane polvo, que ganen polvo, capas de polvo encima. Bueno, muy bien. Sí, pero cuando sea necesario lo sacas, lo sacudes y de repente te sirve, ¿eh? De repente arranca. Muy bien. Pero lo que no le van a permitir al Congreso es que pongan a uno de ellos como presidente de la República y pretendan quedarse desconociendo el artículo de la Constitución que ordena elecciones generales. Eso es Manuel Merino II. Claro, yo creo que hay un sector del Congreso que... Claro, el problema es ese, Rosa María. Y creo que hay un sector duro del Congreso que todavía sigue pensando que sacar a Castillo tiene que venir con humillación y con restitución conservadora de por medio. Claro, de ninguna manera. ¿Por qué? Y acá es donde viene el problema. Este es un sector que lamentablemente, y ahí entra, desde la señora Tudela hasta el señor Esdras Medina, es un sector fanático. Hay que decirlo claramente. Es un sector que entiende la política como guerra.
y en este atrincheramiento de la política no es capaz siquiera de negociar su propia permanencia. Claro, no administra su salida, es lo que tienen que entender, tienen que administrar su transición. Porque es que Transición. ellos están en el entendido, y que es el mismo entendido que llevó a la perdición a Keiko Fujimori, de creer que como este es un país absolutamente conservador, pues ellos van a ser entronizados como monarcas y se van a quedar más allá de 5 años. Porque además, mucha de esta gente tiene una vocación autoritaria bien profunda, ¿no? Entonces, es exactamente, para ponerlo en términos históricos, el mismo error que Alberto Fujimori comete cuando se va a Chile. Porque claro, Alberto Fujimori cree que lo van a entronizar en olor de multitud ante la impopularidad del gobierno de Toledo, y bueno, sabemos dónde termina. Lo que pasó, lo convencieron de que iba a ser entronizado. Bueno, regresemos al Congreso un instante. Valdemar Cerrón ayer tenía unas declaraciones sumamente críticas de Pedro Castillo, diciendo que se arrepienten de haberlo llevado a la presidencia. Eso es grave, porque no está haciendo el programa de ellos, ok, pero que no van a permitir que disuelva el Congreso. Lo ha dicho claramente. Porque si lo hace, dice, sería un dictador. Y si lo dice Valdemar, es porque lo piensa Vladimir. No, Valdemar es la boca de Vladimir, eso está clarísimo. Entonces, es posible que si el presidente continúa en una escalada, y esta acta lo cambia todo. Sí, Esta acta lo cambia todo. En esa escalada, los votos de Perú Libre, salvo las ministras que están en el poder, pero ahí hay 10 votos que lograrían los 87 votos para vacar al presidente de la República, por su intento de disolver el Congreso. Y su grave incapacidad moral es el intento de disolver el Congreso. Y luego se le aplica el 117, acusado por intentar disolver el Congreso ilegalmente e inconstitucionalmente. ¿Cómo ves eso? Yo creo que al final, o eso o el adelanto de elecciones es la vida. O sea, no es... Es que en el adelanto de elecciones se van todos. En esta, Dina Boluarte se queda a lo que resista. Yo no creo que resista mucho tampoco, pero en el momento actual es ella la que tendría que quedarse. Y el Congreso comenzar a administrar la salida de todos. Claro, pero yo creo que justamente el tema es, yo creo que el Congreso puede estar dispuesto ahora sí, con la movida del viernes y el acta que sale... El acta lo cambia todo. El acta que sale ayer, a aceptar que Boluarte se quede por lo menos unos meses. Claro, por lo menos unos meses. En tanto se tramita legalmente una serie de reformas que lo cambian todo, porque, como hemos dicho, yo puedo estar de acuerdo en que esa norma es inconstitucional porque desbalancea Ejecutivo y Legislativo, pero entonces tenemos que ir a una renovación parcial del Congreso a mitad de mandato, pues. Es que tenemos que sentar, es que justamente es obvio. Un momento, o sea, tenemos que sentarnos a pensar, y eso es un poco lo que ha insistido Fernando Tuesta, Martín Tanaca y otros de mis colegas, a sentar realmente el capítulo político de la Constitución, sobre todo en la parte de equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Porque ya, a ver, después de lo que hemos visto en el 2016, después de lo que hemos visto en el 2020, después de lo que estamos viendo hoy, queda claro que ese sistema no da para más. Pues no puedes tener tú una crisis, o sea, una crisis de 6 años no es crisis. No, pues. Básicamente es disfuncionalidad del sistema. Es falla, es como endémico, hay que atacar esta endemia, porque no hay... Es como cuando la computadora del carro ya no te funciona. ¿Tú qué tienes que hacer? Cambiar el carro. Claro. Sí, la carrocería no te va a servir de mucho, necesitas un carro nuevo. Ahora, estas propuestas ya las ha hecho la academia, tú las conoces, yo también hace muchísimos años, la Comisión de Reforma de Alto Nivel, desde Transparencia se propusieron 34 reformas, la Coalición Ciudadana ha recogido mucho de eso, ha planteado algunas urgentes, o sea, capacidad de propuesta de la sociedad hay y está, o sea, eso no es discusión.
Yo creo que nos llaman y en 2 minutos... Claro, el problema es, Rosa María, el pecado de origen de estas reformas. Básicamente, cuando la señora Patricia Juárez, hay que poner nombres y apellidos a las responsabilidades en todo eso, ¿no? Así como hemos dicho, a la responsabilidad del señor César Landa, la responsabilidad de la señora Chávez, tiene que decir el otro lado la responsabilidad de la señora Patricia Juárez, de hacer un cambio en la Constitución por ley, porque eso es lo que ha hecho. Es una barbaridad, lo que siempre digo, así de salvaje ha sido la cosa. O sea, pero si hablamos de infracción constitucional, la señora Juárez también ha cometido una infracción constitucional. Claro, lo que pasa es que fue validada por el TC, ese es el problema. Claro, el problema es que ha sido validada por el TC, como tú dices, de acuerdo. No hay nada que hacer. O sea, jurídicamente es una salvajada. Y es una salvajada básicamente para... Y acá quiero aclarar un poco el punto. Todo el mundo ha dicho que esto es para que le hagan lo que hizo Salvador del Solar al Congreso. Y como tú y yo sabemos, no hubo denegación fáctica de confianza nunca. Y no la hubo porque hubo una cuestión previa planteada de votación. Por el congresista Indira Wilca. La planteó, la votaron, y el Tribunal Constitucional lo dice. Y todo el Pleno votó. Votaron y dijeron no. Y el Tribunal Constitucional lo dijo. El Tribunal Constitucional habló expresamente de esa cuestión de confianza, ¿no? Lo que pasa es que a ver, vamos a ponerlo de esta manera. El mismo grupo de restauración medinista, si quiere ponerle algún nombre. Exactamente. Que decía, no hay denegación fáctica, es el que repite y repite el argumento. Cuando el Tribunal Constitucional, que lo hubo. Cuando el Tribunal Constitucional en ese momento 4-3 dijo que sí estaba bien hecha la disolución del Congreso, como dijimos todos. Voy a leer solamente la parte pertinente, porque la recojo además en los cerebros de Fujimori. Perdón el chat. Para este tribunal no pasa inadvertido el hecho que los términos en que la confianza era planteada, era evidente que las circunstancias habilitaban que el asunto fuera resuelto primero. De este modo, al continuar con el procedimiento de elección de magistrados, el Congreso demostró que no tenía intención de cumplir con lo solicitado por el presidente del Consejo de Ministros. Esto se corrobora, así que se considera que, y acá está lo clave, pese a que la congresista Indira Huelca Flores presentó una cuestión previa para postergar el proceso de elección y debatir sobre la cuestión de confianza, el Pleno del Congreso decidió continuar con la votación y rechazar de esta manera lo solicitado. Entonces, hubo denegación fáctica de confianza. No la hubo, por el amor de Dios. Lo que han hecho es una cantinflada jurídica, validada, a mi modo de ver, erróneamente por el Tribunal Constitucional, contra un fantasma que nunca existió. Claro. No, lo hemos explicado muchas veces, pero es la ley, ese es el problema, y yo no puedo decir la ley. Mire, esto es como, me lo voy a explicar, ¿ya? Para que todo el mundo entienda. Esto es como si ahora en el Mundial del Fútbol, un jugador agarrara la pelota con las manos y metiera, y el árbitro dijera gol. Entonces usted, pero si eso no es gol, la ha metido con las dos manos. Termina el partido, puedes impugnar lo que quieras, exacto, pero sigue siendo gol. ¿Por qué? Porque el árbitro ha dicho que es gol. Claro. Ese es el problema, ¿se dan cuenta? O sea, no es gol, claro que no es gol, estamos todos de acuerdo o no, pero el árbitro ha dicho que es gol. Entonces, mientras el árbitro ha dicho que es gol, le van a dar el puntaje a ese equipo y va a pasar a la siguiente fase y el otro no, porque el árbitro ha dicho que es gol. Y lo más probable, a ver, para ponerlo en términos futbolísticos que todos estamos entendiendo ahora, es como este jugador ecuatoriano que nació aparentemente en realidad en Colombia y que es lo que dice, mira, la FIFA dice ya, clasificó a Ecuador, hechos consumados, se le pone una sanción para después, para el siguiente mundial, y bueno, Ecuador ha tenido el decoro de no llevar al jugador al mundial. O
Entonces, es un poco exactamente la misma situación. Ya te chaparon, ya saben perfectamente. Y acá viene lo más complicado, y esta parte así tienen que lavarse bien el oído, porque esto los voy a marear un poquito, ¿ya? Sobre la competencial que ha presentado el Congreso. Uh-huh. En el supuesto negado de que le den la razón al Ejecutivo y digan, sí, pues esa norma es inconstitucional, eso no afecta los hechos cumplidos. Exacto. Ok, el marcador sigue en 0. A futuro pueden derogarla, pero en el pasado no pueden tocar los efectos porque hay un hecho cumplido que se dio durante la vigencia de esa ley, vigente por mandato del Tribunal Constitucional. Claro, nos van a matar porque esto es muy propio de abogados, pero es cierto. Es totalmente... No tiene efecto retroactivo en la resolución. O sea, que es lo mismo que si en este momento quisieran, por ejemplo, meterle más supuestos al 117, ¿no? Claro. Que dicen algunos, esto es una salida, amplíen el 117. Perfecto, va a valer para lo que viene después. Claro, no viene para... No, tenemos la esperanza de que sean delitos continuados, pues, no te pases, son delitos continuados, esperemos, ¿no? Entonces, ahí sí, pero no rige para lo de atrás. ¿Se dan cuenta? Tienen que entender eso. Y aún cuando en el supuesto negado, digo yo, porque yo creo que el tribunal va a resolver a favor del Congreso, pero en el supuesto negado de que resuelva a favor del Ejecutivo, eso no significa que ya hubo confianza delegada. No significa eso. ¿Ok? Es más, probablemente el Tribunal Constitucional va a decir, todos los actos que se validaron alrededor de esta norma son actos que se tienen como actos cumplidos y ya se cumplieron sus efectos. No hay nada que hacer. Ahora, vamos a ver qué más podría pasar. O sea, yo creo que el presidente está muy asustado. No, claro, por supuesto. Ya ha lanzado esa ofensiva. Todo esto es básicamente porque aquí como diría Ricardo Palma, es los 3 motivos del oidor de los 2 lados. Miedo, miedo y miedo. Miedo, claro. Y, claro, de los 2 lados. El asunto es saber quién tiene más miedo. ¿Quién crees que tenga? ¿El Congreso o el Ejecutivo? Yo creo que por ahora el Ejecutivo es el que tiene más miedo, porque ellos suponen que, claro, ¿qué es lo que pasa? Y creo que es acá donde el Congreso comete los errores. Primer error, que es el pecado original, es el cuento del fraude. Yo creo que el cuento del fraude le ha hecho un daño brutal. Por eso es que tienen además 10% de aceptación, además, de entre otras cosas. Claro, porque además han buscado y han invertido en una comisión investigadora para probar un fraude que, como sabemos, no existió nunca. Y además es burlarte de la gente, incluso la que votó por Keiko Fujimori. Decir, oye, pero si perdiste, pues, o sea, perdiste, ¿qué vas a hacer? O sea, perdiste. Vamos, ya a esta altura la mayoría de gente que votó por Keiko Fujimori tiene claro, oye, ya, el presidente Castillo, pasemos otro rollo, seguir en esto, o sea, es gastar pólvora en gallinazos, y además es demostrar, es algo como que no tiene ninguna salida a dónde ir. Entonces, claro. Hoy día Coqui Bruce en su columna dice que ese es un punto ciego para hablando de lo que hace con sus pacientes, ¿no? Para algunos que simplemente no querían ver la realidad. A veces de buena voluntad no podían aceptar la realidad. Lo que pasa es que la emocionalidad juega mucho más. Claro. O sea, mira, a ver, ya desde el punto de vista de la ciencia política, cada vez más nosotros recurrimos a la psicología porque entendemos que muchas de estas cosas, la emocionalidad prima antes que la racionalidad. Entonces, lo que tú tienes es una emocionalidad exacerbada de un conjunto de congresistas que cree que la única forma de sacar a Castillo es haciendo una restauración conservadora. Y tiene el punto ciego de no ver que precisamente en el año 2020 la gente marchó en contra de una restauración conservadora, por el amor de Dios. ¿No?
no lo ven, no quieren verlo. O sea, ya a esta altura no quieren verlo. Y ese es, creo, que el principal obstáculo para destrabar todo este problema. Porque eso es lo que hace que el presidente de la República vea y diga, ya ven, yo tengo razón, acá hay un conjunto de gente que, además de tener el pensamiento fraudista, le sumas a todo esto clasismo, racismo, terruqueo, o sea, perdóname. Hay que mencionar esto porque esto sí es importante decir. Tú y yo le hemos hecho críticas súper fundamentadas a la señora Betsy Chávez en toda esta hora de conversación que hemos tenido. Pero no puede ser posible que a la señora Betsy Chávez se le compare con Eleni Parreira por la amnistía. Claro. O sea, es absoluto, o sea, no solamente es absurdo, sino que además justamente revitaliza la imagen de victimización que justamente el gobierno está en esa narrativa y por esa imagen es que tiene el 30% que tiene. Porque clara y notoriamente lo que ve un sector de gente es un grupo de, hay que decirlo, pitucos limeños que están yendo contra el pobre provinciano acorralado desde el primer día de su gobierno. Y esa es la peor cuestión que este grupo de personas, en donde hay congresistas de la República, periodistas, manejadores de imagen metidos, le ha hecho al país. Porque no nos permiten salir de una situación de entrampamiento en la cual hay una clara responsabilidad del Ejecutivo, y lo vemos con el acta. Claro, pero mire, cuando uno recuerda a Betsy Chávez en estas cosas, recuerda el penoso incidente de Patricia Chirinos diciéndole gorda, haciéndose la criolla, utilizando el lenguaje para burlarse. Bueno, Patricia Chirinos ha dicho cosas peores este fin de semana que no voy a reproducir por respeto a la audiencia. Por eso, pero ese no es, para que entienda bien el Congreso, ese no es el camino para subir del 10% de popularidad que tiene. Ya para que lo entiendan. Es un camino que lo único que hace es perjudicarlos colectivamente más, si eso es posible. Y lamentablemente en ese camino nadie los va a acompañar. Es suicida. Puedes darle de comer a un electorado pequeñito de nicho en el nivel socioeconómico a nadie más. A nadie más. Entonces tienes que modificar tu discurso racista, clasista, hostil a la gran mayoría de los peruanos. O sea, la poca empatía que hay con el electorado es una cosa que sorprende a quienes observamos el fenómeno político, porque nadie llega al poder sin tener empatía con el electorado, ni lo mantiene. Es que justamente el gran problema es que todos estos actores, ya que Ejecutivo y Congreso se dan de la mano, tienen estos entornos precarios que le dicen sí a todo, y confían mucho en eso. O sea, hay que recordar una cosa, yo siempre le digo a mis alumnos, este es el país con mayor desconfianza interpersonal de América Latina. Claro. Y sobre esa base tú no puedes construir ni una economía de mercado, ni una democracia medianamente sostenible. No. Porque eso no te permite agrupar empresas que podrían ser mucho más grandes, básicamente porque desconfías en el otro, ni tampoco te permite construir agrupaciones políticas de las cuales, más allá del chicheñó, veas otros puntos de vista. Entonces, ahí tenemos una cuestión estructural bien complicada. Y todos nuestros presidentes, o sea, desde Toledo y su grupo de amigos hasta la Morea, Moquegua y Vizcarra, han sido básicamente eso, grupos de nichos, de personas muy acotadas, que básicamente le recomiendan cosas al presidente de la República. Yo creo que buena parte de la desgracia del presidente de la República actual es precisamente eso, sino que son todas estas personas que han terminado, en muchos casos, acogiéndose a la colaboración eficaz, y que han terminado, digamos, sepultándole de la presidencia, porque vamos, ahorita ya la discusión no es si Castillo llega al 2026, que era la discusión hace una semana, más bien la discusión es si llega a Navidad. Eso es lo que yo me temo. Y un presidente Castillo ya fuera del poder, es un presidente Castillo probablemente preso, porque sus asociados están presos. O sea, eso es lo que tiene que tener claro el presidente de la República. Yo creo que ya tiene...
no, yo no sé cómo, no he entendido que o sea, yo creo que el presidente de la República cree que asustar al Congreso le basta para permanecer en el poder, porque manteniéndolos asustados no lo van a tocar, no se van a juntar, no van a lograr una mayoría para sacarlo, y hay que mantenerlos asustados, ¿no? O sea, Castillo tiene que entender clara, o sea, bajo el lema de autoridad que no abusa se desprestigia, ¿no? Claro. Entonces, ¡pum! Lo que no he entendido es que si les mete tanto miedo, sí se van a juntar. Exacto, y que la ida a acompañar a Alberto Fujimori en ATE va a acelerarse un poco más, o sea, es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que el presidente Castillo tiene que entender claramente que se acabó. O sea, yo creo que una presidencia que tiene los severos problemas de gestión que tiene estas imposibilidades absolutas de manejo, y que tiene tantos esqueletos en el closet que exhibir, que son estos actos de corrupción, que ya, podrás decir, son menores que los otros gobiernos, pero son actos de corrupción. Y en esto, por favor, un mensaje a nuestros amigos de izquierda que nos están escuchando. Dejan de ser ridículos. Dejan de ser los papelones que están haciendo en redes sociales tratando de defender lo indefendible. O sea, yo he visto cosas y saltos ornamentales para tratar de defender lo de Betsy Chávez con a todas luces es su pareja, vamos a ser súper claros en esto. Decir que es una persecución política o que es un acoso político, perdónenme. El acoso político es una situación lo suficientemente grave como para jugar encima el 25 de noviembre. A mí me parece atroce que hemos visto en política. Muy bien, se nos acabó el tiempo, efectivamente. Acá la izquierda, la verdad que es penoso el papel que está haciendo. Nadie está acosando políticamente a Betsy Chávez por ser mujer. No, lo que se está diciendo... O sea, Patricia el Chirino sí lo hace, pero, claro. pero eso es absolutamente seguramente, pero desde la prensa le estamos diciendo, señora, usted tiene que dar una explicación. Lo que puede decir, sí, es mi enamorado, por supuesto, pero nos conocemos hace un tiempo y recién acabamos de formalizar una relación. Y sí, son parientes de él, pero no míos. Por lo tanto, yo estoy habilitada legalmente para poderlos contratar. Podemos discutir sobre eso, pero técnicamente es impecable. Pero no esto, ay, soy una víctima del acoso. No, es tu enamorado, bestial. Que Dios te bendiga. Pero si tienes una relación de convivencia mayor a 2 años, y eso es lo que se tiene que investigar, sí hay un vínculo de afinidad. Y sí es ilegal la contratación. Entonces, lo que tenemos que determinar es si tienes, siendo una persona joven, probablemente no tenga un vínculo de convivencia mayor a 2 años. Por lo menos no en Lima, que se sepa, tal vez en Tacna sí. Eso es lo que hay que averiguar, nada más. Nos vamos, Rosa María. Muy bien. Betsy Chávez llega al Congreso. No se preocupen, no pasa nada, todo tranquilo. Nos vemos el día de mañana. Mañana va a ser presidente Pedro Castillo todavía. No se asusten. Esto demora 3 o 4 días. Así que vámonos. No sabemos todavía si todo se ha activado o no. Todo depende de la respuesta del Congreso. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Muchísimas gracias a José Alejandro Godoy por haber estado esta mañana complicada con nosotros. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.